Hola, hola a todos. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí otra vez en Engala la Banda. Gracias a Giovanni por la introducción. Y bueno, como decía Giovanni, mi experiencia ha estado fundamentada en el mundo de la creación de medios audiovisuales y escenografías digitales para entretenimiento, pasando por teatro, ópera, música clásica, rock, pop ahora pues en el mundo de la música urbana o reggaetón, como le llaman muchos. Eh, yo empecé muy joven, empecé cuando estaba estudiando en la universidad haciendo fotografía y de ahí pues empecé como todo este viaje por el medio de los medios audiovisuales y pues donde me monté ya con mi primera banda, que fue una banda distrital llamada Morfonia. Eh, no quiero indagar mucho en esa parte de historia porque tenemos mucho tema que ver. De nuevo, bienvenidos a todos. Y nada, vamos a empezar con nuestra clase. Eh, si Carlos me ayuda, vamos a pasar a la presentación, donde vamos a arrancar por el resumen histórico de la labor del VJ o ingeniero de video, también llamado así. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Eh, bueno, para empezar, el tema del VJ o del video empieza entendiendo que el video y el audio en un show, al igual que las luces, funcionan como un solo elemento. El show debe funcionar como un engranaje, como un relojito muy bien aceitado, que permita que el show genere un fenómeno a lo que nosotros llamamos sinestesia. Para los que no saben, la sinestesia es el momento donde los sentidos comienzan a fundirse y generan sensaciones a las cuales la gente no tiene acceso de una manera natural, por decirlo de alguna manera. Entonces, el acompañamiento de efectos de iluminación, de pirotecnia, de video, acompañando a la música, genera ese tipo de sensaciones. Es cuando nosotros hablamos de un show cálido o un show frío, cuando las luces o el video hacen que las sensaciones que están tratando de transmitir los músicos eh, profundicen en lo que quieren que el público sienta. Como meter imágenes, por ejemplo, de lluvia cuando hay una canción triste o de fuego cuando hay una canción de rock muy pesada, que ayuden a acompañar el concepto de lo que queremos transmitir nosotros. Estos fenómenos comenzaron a verse en 1895. Vamos a hablar un poco de la historia de los medios audiovisuales para contextualizar todo lo que está pasando. Y es que en 1895 aparecen las primeras reproducciones cinematográficas de 8 y 16 milímetros en cinta. Y en 1895 los hermanos Lumière hacen la proyección de video en unos salones muy pequeños de algo que ellos llamaban la llegada del tren. La llegada del tren era una grabación de aproximadamente 15 segundos que mostraba una escena de un tren entrando a una estación. En 1895 no existían los televisores, no existía el cine, no existía nada de medios audiovisuales más que esto. Entonces la sensación de una persona de ver un tren en movimiento en una pantalla era algo abrumador que generaba miedo. Y eso fue lo primero que llegó a entenderse como ese fenómeno de sinestesia. Desde 1895 hasta inicios de los años 60 empieza todo el desarrollo audiovisual de la televisión, de los inicios del cine, pero enfocándonos más en la labor que nos interesa a nosotros, que es la aparición del VJ, aparece el arte psicodélico y la aparición de un grupo artístico en los Estados Unidos llamado Fluxus, liderado por Andy Warhol. Andy Warhol, acompañando a una banda de rock llamada Velvet Underground, eh, comienzan a hacer experimentos con proyectores antiguos de diapositivas que funcionaban con una iluminación inferior que proyectaba a través de unos espejos, generaba proyección de imágenes. Ellos lo que hacen con esto es llenar estas filminas de aceites de colores y comienzan a verse estas imágenes psicodélicas, que era lo que
pues se usaba en los años 60 y creo que si han visto Austin Powers o alguna película de ese estilo gráfico, entienden lo que son estas imágenes psicodélicas. Esto acompañado pues de toda la onda trendy de la época del uso de alucinógenos y el LSD llevó a que estas fiestas de rock underground, de Velvet y de todo lo que estaba sucediendo, pues tuvieran un fenómeno de sinestesia eh, que acompañaba a lo que estaban haciendo en los medios audiovisuales. En 1970 comienzan a aparecer las primeras proyecciones ya de acetatos en los clubs de Nueva York y los medios audiovisuales comienzan a volverse cada vez más fuertes y recurrentes en el video. Recordemos que en los años 70 comienzan a aparecer, es el fuerte de la música disco y el funk, y las discotecas pues están en su mayor auge. De 1975 a 1985 comienzan a aparecer las primeras proyecciones de baja resolución en los conciertos y comenzamos a ver bandas como Pink Floyd que comienzan a integrar artistas que comienzan a vincularse a las proyecciones de video. Pink Floyd inspirado mucho en lo que fue la obra plástica de Picasso y en lo que había sucedido en los años 60, comienzan a implementar el uso de visuales en vivo, no como reproducción de video como lo vemos ahora, ni con computadores, sino con gente que estaba pintando en vivo en estos proyectores y haciendo proyección de gran formato en los conciertos, todo hecho con proyección. Digamos que las pantallas de LED, de las cuales vamos a comenzar a ver más adelante, no existían en la época. Y con la aparición de estos raves, también la popularización de las videocámaras. Sin hacerle propaganda a nadie, la aparición de la Handycam empieza a ser más popular y el uso del VHS y los Betamax comienza a ser algo que entra a la discoteca y la gente empieza a mezclar de manera análoga estos videos que no solamente se escribe rave, R-A-V pequeña E. Estas personas comienzan a llevar los recursos que tenían en la casa para comenzar a hacer pues mezclas de video experimentales, mezclando lo que ya se había hecho de trabajos en acetato, de colines, aceites, todo lo que habíamos visto desde los 70 hasta mediados de los 80 con ya mezclando en un género en lo que inicialmente se llamó el video pirateo, que es algo que sigue apareciendo hasta el momento, y es el hecho de que se usen recursos como imágenes de noticiero, clips de películas y extractos muy cortos para construir imágenes que ayudan a fomentar esto. Digamos que los raves y la música electrónica hacen que aparezca este primer inicio de los DJs. En Colombia se vio más o menos a partir del año 97, se comenzaron a ver los primeros DJs en Colombia experimentando con estos formatos. Luego para el año 2000 empieza pues todo el auge del Silicon Valley por la bajada de los costos en los laptops y en los equipos electrónicos, y esto hace que la gente comience a acercarse a los medios digitales y al tema de las capturas de video, que eso pues hablaremos en otra sesión. Pero básicamente lo que aparece con el laptop es el tema de poder llevar el recurso de manera portátil a las discotecas y a los conciertos. Ya con el internet y con la aparición de Premiere y Final Cut y otros softwares de edición, ya el tema de lo que tú grababas en tu casa o en la calle o en la obra de teatro o en el concierto y poderlo cargar, editar y manipular, hacía que tuvieras muchos más recursos. Y a partir del 2004 comienzan a aparecer softwares para trabajo en video como es Resolum o Modulate o Catalyst, o digamos que esos tres fueron los que comenzaron con los fundamentos de lo que es el fortalecimiento del medio del audiovisual dentro de la escena musical.
Eh, Eso como resumen. Ya después en el 2005 viene la aparición del mapping o la proyección sobre superficies, que ha ido mutando en varios géneros, como sucede, digamos, en el cine con la ciencia ficción y el drama y, bueno, todo esto. En el mapping también existen diversos géneros. Digamos que el mapping, hay un mapping que es más, digamos, interpretativo, más improvisado, que es el tema que más se maneja, digamos, en las discotecas y en fiestas electrónicas, que es un mapping que es una superficie a la cual tú atacas con texturas o cosas que ya tienes preparadas en un banco, pero que no están diseñadas para esa superficie. Y está el mapping, pues el mapping de fachada o mapping escenográfico, que es el que está creado a partir de la fachada y que su función es descontextualizar la superficie para llevarla a que sea algo diferente. Eh, Eso, digamos que es como un breve resumen de lo que es la parte histórica. Y de aquí en adelante, pues ya vamos a ver, vamos a empezar por ver un montón de cosas técnicas que, digamos, desde el ámbito de los músicos y de la producción, no siempre se tiene en cuenta y no siempre se sabe, pero es, digamos, la base para entender lo que nosotros vamos a ver como el lienzo de donde vamos a proyectar las imágenes. Eh, entonces, si me puedes, Carlos, regalar imagen de mi captura de pantalla, les quiero mostrar un poco de lo que es diseño escenográfico. Lo tenemos ahí. A ver. Uh, Listo. Ahora sí. Entonces, aquí te estoy compartiendo. Digamos, es uno de los diseños escenográficos que trabajamos con Maluma hace un tiempo. Eh, Esto, pues como ustedes saben, las pantallas de LED son superficies modulares que se construyen como si fuera una especie de Lego, ¿no? Los módulos varían en tamaños, hay módulos que son de 50 centímetros por 50 centímetros, hay módulos que son de 1 metro por 50, cuando tú vas a Europa, por ejemplo, hay módulos que miden 52 centímetros por 1 metro con 4 centímetros. Entonces, digamos que esto es la base para entender lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a iniciar hablando sobre lo que son superficies de LED y luego vamos a pasar a hablar un poco de proyección para complementar algo de lo que hablaron ayer en la charla de mapping con Tito y con la gente de la otra compañía que se me fue el nombre. Eh, Básicamente les cuento un poquito, digamos que lo que está acostumbrado a verse es como una sola pantalla. Cuando ustedes ya comienzan a tener un nivel de producción más alto y comienzan a tener otros recursos y el show mismo se presta para esto, ustedes comienzan a ver diferentes superficies. Este diseño fue creado para la gira de 2017 de Maluma, donde teníamos 7 superficies de LED superiores y unos cuerpos de LED atrás de los músicos que estaban pensados para que fuera absolutamente escenográfico. Eh, digamos que todo fue previsualizado primero en softwares de diseño, que luego también hablaremos de ellos, y a partir de estos diseños se llegaron a montajes, pues a un montaje que llegaba a tener resultados así. Esto es una toma de uno de los shows en Israel, que fue tal vez creo que el último que hicimos con este montaje. Déjenme ver si tengo otro por aquí. No. Y pues bueno, si lo ven de lo que les mostré de los planos a cómo se ve realmente, pues no estamos lejos de lo que se conceptualizó inicialmente. Digamos que el ejercicio de lo que nosotros queremos crear con este módulo de video y Bengala la banda es entender cómo funcionan las superficies de LED y cómo se crea el show audiovisual para que acompañen sus shows. De esta manera llegar a un recurso donde ustedes tengan
¿Perdón? Claro. Parte de lo que queremos, bueno, vuelvo, parte de lo que queremos nosotros con estas sesiones de Vigin y de videoarte y artes visuales para shows y entretenimiento es que ustedes puedan entender y tener los recursos desde el ámbito de la música, desde el lado de su parte creativa, para que ustedes puedan entregarle el recurso correcto a la persona que los acompañe, ya sea el DJ o sea alguien más del staff o incluso sean ustedes mismos, de cómo conceptualizar el show, cómo traducir lo que ustedes están viendo a nivel musical y llevarlo a construir una pieza gráfica que funcione tanto para acompañar las canciones como para que también sirva de identificación de la banda, ya sea el manejo de un logo o de un contenido que esté conceptualizado para estos shows. Entonces, podemos volver a la presentación de PowerPoint, por favor. Entonces, preguntas hasta el momento. ¿Alguien quiere preguntar algo antes de que empecemos? Ok, esa es una excelente pregunta. Digamos que la maqueta, nosotros empezamos siempre por papel y lápiz. O sea, nosotros, digamos que en la gira, y curiosamente con Maluma nos pasa eso, nosotros nos sentamos con el production manager y con el iluminador, que es como los que trabajamos siempre en llave para crear el escenario, y nos sentamos así sea a tomarnos un café y empezamos a rayar en una servilleta, como a darnos una idea de cómo nos imaginamos la posición de las pantallas y esto. Ya una vez teniendo estas pequeñas maquetas, migramos a softwares especializados. Pues bueno, realmente primero migramos como a SketchUp, a Google SketchUp, es una excelente herramienta y existen las librerías de iluminación, de video, de trussing, que son estas piezas de acero que estaban viendo en la captura que les estaba mostrando. Y ya una vez teniendo esos diseños ahí, ya pasamos a softwares mucho más avanzados que puede ser, por ejemplo, WYSIWYG o Vectorworks, que ahorita se los escribo ahí en el Zoom, eh, que son softwares especializados que no solamente les permiten diseñar el show, sino ver un montón de aspectos que son supremamente importantes como pesos, cargas, dónde ponen la luz, qué tipo de iluminación van a poner, cuántos módulos de LED necesitan, porque todas estas cosas que construyen no simplemente crear la imagen, sino entender que el show, como les decía, es un engranaje que tiene que ir eh, muy bien amarradito para que no sucedan accidentes posteriores, como un mal cálculo de peso en una pantalla y que la pieza de arriba que sostiene no soporta el peso y eso se caiga. Eso digamos que ya hace parte de una parte más avanzada que es la ingeniería de video, que es lo que vamos a entrar a ver ahorita, pero tú puedes empezar a crear tus previsualizaciones en Photoshop o en Google SketchUp o en el software que más fácil te llegue. Digamos, inicialmente es la manera correcta de hacerla. Yo particularmente cuando estoy comenzando a crear contenidos, a hacer los loops, yo trabajo mucho en After Effects. Y pues para los que tengan algo de conocimiento en edición, saben que en After Effects se pueden trabajar superficies en 3D. Ahorita les voy a mostrar cuando pasemos toda la parte de LED, un ejemplo de cómo se hace, de cómo se montó el diseño de uno de los shows que hice recientemente, que fue un en vivo para un músico de acá que se llama Nampa Básico, y cómo se diseñó pensando inicialmente en las superficies de LED antes de pensar en todo lo demás de iluminación, escenografía y demás. Entonces, bueno, vamos a continuar con el tema de las pantallas de LED. Esto aquí se va a comenzar a poner un poco técnico, tengan mucha paciencia, esto es algo supremamente valioso que tienen que entender antes de ver cómo esto se va a integrar a su show. ¿Ok? Entonces, ¿alguna otra pregunta antes de que empecemos? Bueno, digamos que la conceptualización del show va muy amarrada a la parte musical, ¿no? En el ejercicio práctico lo ideal es que la gente que va a diseñar el show
en la parte visual, tenga una muy buena comprensión de la música. No me refiero a una comprensión de compases, ni de lectura de pepas, ni nada de eso, sino una comprensión de escuchar la música y entender qué es lo que el músico realmente quiere transmitir. Una vez está entendido eso, se lleva a llegar. ¿Me están escuchando bien? Sí, listo. Entonces, una vez está entendido ese público objetivo, esto funciona mucho como una agencia de publicidad. Entonces, realmente tú lo que haces es ver qué es lo que está escuchando digamos, esa generación que son el público objetivo de la banda, y cuál es como la parte gráfica que está influenciando a ese público. Una vez entendido esto y analizado esto, pues ya uno empieza a decir, bueno, pues si la banda es pop, entonces yo sé que puedo trabajar con colores ácidos y puedo trabajar con la generación de MTV, con ciertos elementos gráficos, por ejemplo, trabajar en metal. Porque, por ejemplo, en metal, yo sé que en metal yo no voy a poder, o puedo ponerlo, pero no va a ser la misma graficación, no sé, de mariposas y flores que puedo tener en pop o en una cosa de música romántica o de música de plancha. ¿Sí? Entonces, digamos que comprender la música y comprender el público objetivo es la clave para crear el diseño. Eh, Algo curioso es que, por ejemplo, lo que me pasa a mí, digamos, con Maluma es que Maluma es un man que la música, aunque es un género urbano y aunque habla de baile bueno, todo lo que ya sabemos que está dentro de la música del reggaetón, la parte gráfica es algo que va por otro lado, y que es una cosa que nosotros hemos tratado siempre de desligar de la música para nosotros poder agarrar un público que no es el que está por lo general dentro del show. Y eso es una fórmula que nosotros, pues que yo aprendí de la experiencia de haber trabajado con alguien como Ricardo Arjona. Todos sabemos lo que pasa con Ricardo Arjona en un ámbito musical como lo que pasa en Colombia, y es que a Ricardo Arjona le dan palo increíblemente. Sin embargo, es uno de los shows más complejos a nivel audiovisual en los que yo he trabajado en mi vida. Y está casi a la par de grandes artistas como pueden ser Metallica, Madonna, El Circo del Sol, The Muse, o lo que quieran, Katy Perry, o lo que quieran ver ustedes. Les quiero mostrar un ejemplo de cómo se veía el escenario de Ricardo Arjona durante la gira que yo trabajé, y es esto. ¿Puedes, por favor, compartir mi pantalla? Gracias. Este era el escenario de Ricardo Arjona. Nosotros llevábamos 196 metros cuadrados de pantalla LED, y eso eran casi 4K de información. Era una cosa impresionante. Aparte de eso, llevábamos todo lo que ven ahí: trenes, carros, sillas, maletas, eh, farolitos, bueno, en fin, todo lo que se imaginen. Y esto, nosotros estuvimos acompañados por una empresa muy grande de Chile que se encargó de ir en paralelo a nosotros desarrollando los contenidos audiovisuales de la gira para llegar a resultados como estos. Entonces, toda la gira se llamaba Viaje, estaba ambientada en una estación de tren, eh, y todos los contenidos estaban metidos dentro de estas, digámoslo, piezas audiovisuales que estaban tratando de emular una estación de tren. La técnica en la que se desarrolló esto fue 3D y estaba basada en la técnica del mapping, donde cada pieza estaba diseñada con unas medidas específicas para que estuviera encajada en su lugar. Y a partir de eso, pues se conceptualizó toda la gira. Eh, Obviamente, pues basado en sus canciones y en las letras que pues muchos destruyen, pero parte de la labor del DJ es entender que la música es un trabajo y no puede ir ligada al género que a ti te guste, sino a lo que te están poniendo a hacer, o a lo que tú decidiste enfrentar como reto profesional. Eh,
Esto un poco para que entiendan esa parte de conceptualización del show. Última pregunta antes de que empecemos con la parte de LED. ¿No? ¿Listo? Bueno, entonces volvamos a nuestra presentación y vamos con LED. Digamos que lo que más vemos nosotros en festivales como Rock al Parque, Jazz al Parque, muchos de los festivales que maneja IDARTES, muchos de los espacios que se abren dentro de la ciudad se dan con pantallas de LED. Hay dos tipos de pantallas de LED. Vamos a ver el primero, que es la pantalla de LED de superficie SMD. ¿Qué quiere decir esto? La pantalla LED SMD es la Surface Mounted Device, que básicamente los que tuvieron la oportunidad de ver los televisores viejos sabían que cuando le caía una gotita de agua al televisor ustedes veían los tres colores, veían rojo, verde, azul, que es como trabajamos nosotros en video. Nosotros no trabajamos, a diferencia de los medios impresos, en CMYK, porque no tenemos una mezcla de tintas que lleguen a negro, sino trabajamos en frecuencias de luz. ¿Qué quiere decir esto? Que el rojo, verde y azul, al sumarse, dan blanco. Esa es la clave para entender la diferencia entre CMYK, que es para impresos, y RGB, que es para video. ¿Qué pasa con esta superficie? Este tipo de superficies LED, si ustedes ven el detalle en la presentación, es que tienen como un bombillito blanco por cada cuadradito. ¿Qué quiere decir? Que dentro de ese cuadradito de LED hay una sumatoria de colores, de rojo, verde, azul, que al sumarse da blanco. Hasta ahí, digamos que en la parte de música como tal no tiene nada que ver, pero es para que ustedes entiendan, digamos que en el momento de ustedes presentar su rider y crear sus contenidos, ustedes tienen que saber qué tipo de superficie les van a entregar, porque al crear los contenidos, ustedes que tienen que entender cómo funciona la pantalla para asegurarse que sus contenidos funcionen de manera adecuada. ¿Listo? Entonces, esa es la pantalla SMD. Vamos a la siguiente, que es la pantalla DIP. La pantalla DIP funciona como los televisores viejos, y es que en cada espacio, en vez de tener un bombillito blanco, tienes tres bombillitos, uno rojo, uno verde y uno azul, que al sumarse ves blanco. Digamos que hasta ahí uno dice, bueno, no hay mayor diferencia, ¿cuál es el problema? Si ustedes han estado en eventos donde hay pantallas de LED y ustedes a veces ven que apagan la pantalla y se ven lucecitas rojas, es porque la pantalla no era SMD, sino era DIP, que quiere decir que es en una casilla, tiene tres bombillos, y si un bombillo está encendido al hacer blackout, es porque tiene ese módulo dañado. Entonces, parte del ejercicio de todo esto es que ustedes entiendan a qué se van a enfrentar. Y es que si ustedes, por ejemplo, están trabajando de día en un show, va a ser mucho más amigable si ustedes tienen una pantalla DIP de las de tres bombillitos, porque si llega a haber un módulo con un error, no se va a ver en la pantalla porque la misma luz natural baña la pantalla y no permite que se vean este tipo de errores. Mientras que si ustedes están en un venue como el Jorge Eliezer Gaitán o el Teatro Colón, o están, no sé, ojalá la oportunidad les dé para cerrar un Rock al Parque y necesitan que quede en un momento todo en blackout, y comienzan a tener eso como un arbolito de Navidad, ya ustedes saben que el recurso no es el adecuado y no deben aceptar pantallas DIP dentro de su rider, sino necesitan pantallas SMD. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento? ¿No? Listo. Continuemos. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes les dicen, ustedes llegan a un show y dicen, listo, conéctense a la pantalla de LED? La pantalla de LED no funciona como un televisor. Vamos a la siguiente diapositiva. La pantalla de LED funciona con un sistema que se llama procesadores. Ahí es donde ustedes entran a conectarse. Hay miles de tipos de procesadores diferentes y habían miles de tipos de cableados que ahorita los vamos a revisar por si acaso, pero digamos que ahora lo más común es enfrentarse a procesadores que ya pasan de HD e incluso 4K, 8K y hasta 16K. Estos procesadores ahora ya son supremamente amigables. Ustedes antes tenían que llegar con
miles de cables y convertidores y es que mi computador sale solo por VGA o por Super Video o por BNC y bueno, y son miles de nomenclaturas de cables que a veces ustedes no tienen ni idea, o pues los que están trabajando en video dentro de lo que de las personas que están en la charla pueden entenderlo, pero un músico o un productor o un manager muchas veces le entregan un contrarrider para llegar a un festival y le dicen, no, es que usted tiene que llegar con un cable de DVI Dual Link de clase A, ojalá digital, y ahí uno queda demente. Estos procesadores ahora ya son mucho más amigables, entonces tú llegas a situaciones donde tú simplemente llegas con tu cable HDMI como si llegaras a tu televisor y te conectas. ¿Qué es lo importante de entender de los procesadores? Como las pantallas LED funcionan por cuadraditos, como una pantalla, como un Lego, tú no siempre vas a tener la pantalla cuadrada, sino vas a tener situaciones donde vas a tener la pantalla como estaba en nuestro ejemplo ahorita de Maluma, y es que vas a tener 7 pantallas divididas y un banner abajo y una pantalla principal. Entonces es muy importante entender la parte de LED para saber cómo se construye el contenido y la parte del procesador para entender cómo entro y cómo distribuyo mi contenido en la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que hace el procesador? El procesador lo que hace es dar el mapa de ese Lego, de cómo se construye y recibir la señal de tu computador, interpretarla y ponerla en la superficie. Hasta ahí, perfecto, ¿cierto? Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Hay otro aparato que se llama escalador. El escalador, por lo general, cuando hay superficies muy complejas como las que vimos ahorita, o por ejemplo cuando hay superficies muy grandes que superan el 4K, no siempre los portátiles o los computadores con los que aparecen los músicos o los técnicos o la persona que maneja el video puede llegar a agrandar la imagen y distribuirla en las superficies de la manera indicada. Lo que permite el escalador es eso, es agrandar la imagen a proporciones impresionantes para que eso quede perfectamente encuadrado en esa superficie. Desventajas del procesador, del escalador, perdón. La desventaja del escalador es que si tú no llegas con tu pixel map, que quiero que comiencen a familiarizarse con el término. El pixel map es como tú mapeas la imagen dentro de la pantalla LED. Si tú no llegas con tu pixel map creado al tamaño correcto de la pantalla y tienes que usar el escalador, comienzas a tener aberración en la imagen. ¿Qué quiere decir? Que se comienza a pixelar, que comienza a perder color. Incluso comienzas a tener problemas de latencia, que eso ustedes lo ven mucho en los conciertos, y es que la persona habla y en la pantalla se ve como si estuviera haciendo lip sync y no estuviera cantando. Y es que entre más escaladores tú tienes que usar y más procesos tienes que poner para que tu video encuadre como es, pues más latencia vas a tener y va a aparecer, se va a ver raro. Y la intención es que eso se vea al tempo correcto, sobre todo cuando tienen instrumentos percutivos y son tan importantes. ¿Preguntas hasta el momento? ¿No? Bien, listo. Entonces, vamos a la siguiente parte, que son los cableados. Entonces, cableados para video hay de 1000 clases. Tenemos los cables de tipo TRS, que son el jack de audífono. Tenemos los cables XLR, que es lo que mucha gente conoce como Canon, que no se les llama cables Canon porque el cable Canon era una marca, se les llama realmente XLR. Existen, bueno, los cables de fibra óptica, los cables VGA, los cables HDMI, los cables DisplayPort, los cables, bueno, cables para todo. ¿Qué es lo importante de entender? Hay recursos en los cuales nosotros es inevitable trabajar, sobre todo por temas de presupuesto, y es, digamos, el tema del cable HDMI. El cable HDMI es un cable que es el más usado en la industria porque es el cable que todo el mundo puede sacar del computador o del DVD o de la cámara, incluso hasta ahora del iPad o de los celulares o las tablets, pero tiene un gran problema, y es que el cable HDMI tiene embebido la frecuencia del audio. El cable HDMI es un cable de datos, por lo tanto,
es un cable que transmite en hexadecimal. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene, perdón, en hexadecimal no, en binario. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una secuencia de unos y ceros por la cual el computador interpreta lo que se está enviando. ¿Qué pasa? Cuando tú envías la señal de video, estás enviando en paralelo la señal de audio. Por eso es que cuando nosotros conectamos el HDMI de nuestro módem de el proveedor de internet que tengamos al televisor, pues podemos ver la señal de audio y video saliendo por el mismo lado. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando ustedes van a conectar sus computadores a las pantallas de LED o al proyector, ustedes ven que empieza perfecto y a los 20 minutos de show comienza el computador como a ponerse lento y comienza como a generar lag, que son estos saltitos de video. Y eso se da es porque el cable de HDMI está compartiendo la señal del audio. Incluso si ustedes anulan la salida desde el computador, él está tirando una línea de ceros que son datos, entonces eso genera latencia. Entonces, parte de las recomendaciones que se hacen en los cursos y que se hacen en certificaciones como Infocom y grandes ferias del entretenimiento por fuera del país, es que no se use HDMI a menos de que sea estrictamente necesario. El cable que más se recomienda usar es el cable DVI o el cable de DisplayPort, que es el que tenemos abajo en la esquina derecha, que aunque también es un cable digital, permite optimizar la señal y entregar una señal de video pura, anulando del todo la señal de audio. Y así no tener problemas de latencia en el audio. A ver, Daniel Parra pregunta, ¿cuál es la latencia de la producción del audio? Pues la latencia en cuanto a producción debería ser nula. Realmente la latencia tú la vas a tener cuando tú no tienes una buena sincronización del show en cuanto a la operación y al entendimiento de cómo funcionan las máquinas. Si tú haces tu contenido pegado al audio o si tú ensayas con tu VJ y él tiene los tiempos exactos de cuándo debe entrar con el contenido, con el logo, que en el golpe tal tiene que salir rojo, la latencia debería ser mínima. Sin embargo, estos aparatos, este tipo de cableados de los que estábamos hablando, te pueden generar la latencia y pueden hacer que tu show pues tenga ese problema de lag ahí. Entonces es importante que ustedes desde la parte musical y de la creación, también desde la parte de management, entiendan que muchas veces cuando ustedes se enfrentan sobre todo a festivales, el VJ como tal no tiene la culpa de cómo está saliendo esa latencia, sino que viene de todo un tema de producción donde se tiene que examinar en detalle cómo son las rutas. Yo como ingeniero de video, habiendo trabajado en festivales por fuera, yo por lo general cuando a mí me ponen el escalador, prefiero que lo quiten. Me voy directo a la tarjeta de video, al procesador, para evitar ese tema. Sobre todo porque en el show de nosotros de Maluma, el 80% del show es integración de cámaras con video. Ahorita les voy a mostrar un poquito de eso. Entonces, luego vamos a hablar de SEMTI, de cómo se integran los shows y de qué tipos de cableados ya se usan para combinar todo, pero pues vamos por partes. Preguntas hasta aquí. ¿No? ¿Nada? ¿Todo bien? Listo. Ustedes ya estuvieron ayer en el curso de mapping y me imagino que les hablaron de lumens y de un montón de cosas sobre el tema de la proyección. Pero muchas veces cuando ustedes van a un festival o van a un venue donde ya tienen una pantalla de LED montada, nunca se habla del tema de la potencia lumínica de la pantalla, porque la gente asume que como es una pantalla de LED, la pantalla de LED tiene un brillo y es ese. Y ya. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Nosotros tenemos que entender que las pantallas de LED funcionan con una unidad que se llama nits. Los nits viene del latín que es nitere, que significa brillar, pero digamos que hay una cosa bien particular y es que esta medida, aunque existe y está marcada en las instrucciones técnicas de las pantallas,
no hace parte de las medidas internacionales. Entonces, digamos que a ti te pueden decir que una pantalla tiene X cantidad de nits, pero tú no la puedes comparar con otra que tenga la misma. Pero digamos que tú en la medida que te vas metiendo en el proceso de crear contenidos y en el proceso de montarse en la película, de hacer el show, tú ya empiezas a ver cómo funcionan los valores. Entonces, digamos que entendamos que los lumens son las medidas de luminiscencia de cómo la luz le pega a una superficie. Por eso se habla de lumens en proyección. Y nits se habla de cuando la superficie es la que emite la luz. Entonces, si yo les digo en qué mido la pantalla del celular o la pantalla del computador de donde están viendo las clases, ¿ustedes en qué la medirían? ¿En lumens o en nits? Pues uno la mide en nits, porque es que la pantalla emite. Entonces, de ahí viene. Digamos que las pantallas, los nits, igual que los lumens en la proyección, tienen pérdida. ¿Qué quiere decir que tienen pérdida? A diferencia de la proyección, los lumens tienen pérdida no solo por la vida útil de la bombilla o por el tipo de lente que tengan, por la apertura del lente y la aberración que genere eso, sino que también tienen una pérdida por la vida útil, por efectos como la salinidad del ambiente, la humedad, el óxido y la cantidad de tiempo que han estado con carga. Entonces, ustedes, por ejemplo, a veces van a encontrarse en festivales que toda la pantalla se ve divina y tienen un módulo que se ve como rojo. Eso puede ser porque ese módulo ha estado expuesto al sol, o porque viene de una generación diferente de fabricación, o simplemente porque ha estado más tiempo prendido que los demás. Entonces, eso es para que entiendan cómo funciona un poco la parte de emisión de luz desde la pantalla de LED. Vamos a ver ahora un cuadro comparativo de los que es los nits versus los lumens. Es un poco lo que les estaba diciendo. Los nits hacen referencia a la luminosidad de un objeto que mira directamente, como la pantalla del televisor, como la pantalla del computador, como la pantalla del celular. Y los lumens viene de la expresión latina lumen, que significa luz, y es el flujo luminoso. Y esto es lo que les digo, es cómo la luz le pega a una superficie. Y eso se mide se tiene otra medida, que son las candelas. Si ustedes le preguntan a un iluminador, el iluminador no mide en lumens, sino mide en candelas la cantidad de potencia a la que se mide esa proyección lumínica. Listo. Preguntas hasta aquí. Yo sé que es mucha información, yo sé que es un poco enredado, pero digamos que necesitamos entender esto porque de aquí a crear el contenido es como lo básico para no ir después a vernos pixelados en Rock al Parque. Preguntas sin miedo, sin... Pues eso ya depende un poco del tema de iluminación. Yo por lo general no soy tan riguroso cuando estoy diseñando un show de decir, yo tengo que tener tantas candelas. Yo realmente entro a pensar qué tan presente yo quiero tener la pantalla frente a la banda o atrás de la banda. ¿Por qué? Porque digamos que hay muchas situaciones, como pasa mucho por operadores que no tienen la experiencia, y es que tú tienes atrás una fuente lumínica que es la pantalla a toda, súper fuerte, con todo el brillo arriba, y tienes una cantidad de luces abajo en el puente de iluminación súper bajita, y no se ve la banda y lo que tienes es un contraluz y la banda no está presente. Entonces, para mí es un poco de un equilibrio entre el momento que yo quiero que tenga la banda y en cuál es el look general del show. Digamos, en lo que estábamos viendo de Arjona, el diseño del escenario era para que la pantalla estuviera muy presente, pero que la iluminación funcionara como en teatro. Entonces tú tenías una superficie muy bien iluminada, donde tenías un muy buen registro para cámaras, donde las cámaras no tenían que forzarse y que se viera el grano y que se viera bien, todo parejito. Mientras que, por ejemplo, en otro tipo de shows, como lo que pasa, por ejemplo,
con, no sé, hablemos de Nine Inch Nails. La luz de la banda está súper bajita porque a ellos lo que les interesa es transmitir el mensaje de lo que está atrás. Y todo el diseño está pensado para que la pantalla esté calibrada para que los celulares y las cámaras de video y todo lo que estén llevando para registrar el show se lleven ese mensaje en el bolsillo y lo puedan retransmitir. Es lo mismo que funciona, por ejemplo, con YouTube, con el último tour que estuvo aquí, que la pantalla va a una potencia fuertísima, porque además es un elemento supremamente importante en la escenografía del show, mientras que ellos son, pareciera que ellos son los que acompañan todo ese elemento audiovisual. Entonces, medir las candelas de una manera tan rigurosa no suele hacerse, a menos que trabajen en televisión. Y ahí pues ya eso es otro planeta absolutamente diferente, que lo hablaremos pues en la próxima sesión cuando comencemos a hablar de contenido versus cámaras y proyección de contenidos. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? ¿No? Listo. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de proyección. Espero no ser muy reiterativo con lo que habló Tito ayer, que pues Tito si ve esto, pues espero, le mando un gran saludo porque lo quiero mucho y lo considero como un gran maestro y un gran compañero de trabajo. Mm, bueno, digamos que hay dos tipos de proyecciones. Nosotros por lo general cuando entramos también a un venue, por ejemplo los que han estado en el Julio Mario Santo Domingo, saben que allá tienen sus propios sistemas de proyecciones, que es proyección frontal, que es por lo general lo que nosotros solemos ver en la mayoría de venues o de espacios para entretenimiento en vivo en Colombia. Sin embargo, la tendencia en entretenimiento en vivo por fuera es que la proyección venga desde atrás. Y vamos a la siguiente diapositiva. Y es la proyección, lo que llamamos rear projection o proyección desde la parte de atrás del escenario. ¿Por qué les quiero hablar de proyección? Porque no siempre los presupuestos de bandas emergentes se prestan para llegar a tener una pantalla de LED. Incluso muchos festivales a veces prefieren entregar presupuesto a la parte de audio e iluminación que a la parte de diseño escenográfico audiovisual, lo cual está perfecto, pues porque son simplemente manejos de recursos. Pero quiero hablarles un poco de proyección para que entiendan cómo enfrentar la proyección cuando tengan que hacerlo, porque la mayoría de convocatorias y de cosas que suceden en el país están llevadas hacia el tema de la proyección. Y lo que nosotros tenemos que tratar de salvaguardar en nuestro proceso de creación y de identidad gráfica de la banda es que sea lo que sea que tengamos atrás, ya sea LED, proyectores, luces, lo que sea, se vea bien y se vea impecable. Entonces, para eso hay que entender que digamos que lo que les estoy diciendo de la proyección desde atrás en el tema de estar fuera del país es que, por ejemplo, las pantallas laterales muchas veces en las giras se prefieren usar en proyección, porque la proyección no tiene aberración de píxeles, no tiene que el LEDcito se dañó, sino que hace que todo se vea nítido y muy bonito. Sin embargo, dependemos de la potencia de los proyectores. Ya vamos a comenzar a hablar de eso. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos diferentes tipos de proyectores. Estos son como las siglas para que lo entiendan, que es DLP, que es el Digital Light Processing. Tenemos el LCD, que son los proyectores de cristal líquido. Tenemos los proyectores LED, que son los de diodo emisor, que son básicamente el mismo diodo que estábamos viendo en las pantallas de LED blanquito, pero pues mucho más potente. Tenemos los LICOS, que no son los mismos LICOS de iluminación, que es un híbrido entre LCD y LED, y tenemos los proyectores de láser. Entonces vamos a ver los primeros tipos de proyectores, que son los proyectores de DLP. Son proyectores que son los proyectores que, digamos, están dentro de la generación de los proyectores más recientes. Son proyectores que son muy fáciles de mantener. La mayoría de los proyectores ahora de las oficinas son proyectores DLP, son a los que más fácil acceso podemos tener, sobre todo si es una banda emergente que queremos llegar a un bar o queremos llevar a una fiesta o queremos llevar a algún lugar. Son proyectores que son fáciles de llevar, que
que tienen una muy buena resolución. Entonces, ¿qué pasa con estos proyectores? Tienen una muy buena calidad de imagen, las imágenes son muy brillantes, son muy coloridas, pero tienen un problema y es que tienen unos tamaños muy estándares. Y esto es una cosa que quiero que tengan en cuenta. Muchas veces cuando ustedes llegan a proyectar una imagen o llegan a un bar y les dicen, no, es que el proyector es HD, y ustedes se van preparados con sus imágenes HD. Para los que no saben, el HD es una medida en píxeles de 1920 por 1080 píxeles, pero es muy diferente cuando ustedes le dicen de HD y UHD. Resulta que el UHD es realmente ese 1920 por 1080. El HD no es esa medida, por ende no tiene eso tan nítido. Entonces, si van a adquirir o van a rentar un proyector, tienen que estar muy pendientes que sea UHD, que quiere decir Ultra HD, ultra alta definición. ¿Listo? Bueno, creo que no me voy a meter mucho en esto porque me interesa que comencemos a hablar de imágenes ya propias de las bandas. Yo igual, pues con el permiso de la gente de Engala la banda, me encantaría que estas personas reciban esta presentación de PowerPoint para que tengan la información y puedan estudiarla y puedan entenderla y puedan compartirla con sus técnicos, porque sí es supremamente valioso. Vamos a la siguiente diapositiva, que son los proyectores de LCD o de cristal líquido. Son los proyectores que venían antes en la generación anterior de los DLP. Son proyectores que son muy eficientes con respecto a iluminación, tienen mucha más potencia. Sin embargo, tienen un problema y es que al tener más potencia son mucho más grandes. Tienen un problema y es que, por ejemplo, si ustedes han trabajado con láser, si un láser le llega a pegar a través del lente, esto hace que se quemen los píxeles, que es lo mismo que sucede con las cámaras. Y es que tienen estas celdas líquidas que al entrar el láser queman como ese emisor de luz. Y tienen esos problemas de dead pixels que llamamos nosotros, o píxeles muertos. Que por ejemplo ustedes a veces lo pueden ver en computadores portátiles que en vez de ser negro es un blanco, es un punto blanco ahí quemado que no se quita por nada del mundo. Eso tienen estos proyectores. Al tener imágenes mucho más potentes, consumen muchísima más luz. Entonces, pues es un tema que ya hay que evaluar con la gente de electrónica y que tienen que tener mucha más capacidad de carga y repartir mejor las cargas eléctricas para que pues no hayan daños o apagones durante los shows, que pues desafortunadamente sabemos que en el medio suelen suceder más de lo que quisiéramos. El LCD, al tener esta superficie líquida, hace que las imágenes se pixelen más. Entonces, por lo general en Colombia tenemos una gran cantidad de proyecciones de muy buena potencia, muy buena resolución, que son LCD. Entonces ustedes tienen que entrar a evaluar dentro de su rider técnico, que espero poder también revisarlo en la próxima sesión, enseñarles a acoplar el rider técnico de ustedes de banda, cómo acoplar la parte audiovisual para que vayan de la mano en cuanto a peticiones eléctricas y de potencia y todas estas cosas. Tengan en cuenta que cuando ustedes les dicen que el proyector es LCD, ustedes automáticamente tienen que brincar a decir, hey, ¿cómo va a ser la repartición eléctrica de esto? Y que audio no esté pegado de luces o que audio no esté pegado de video y que video no de bla, bla, bla. Esto para evitar fallas. Vamos con la siguiente, que son los LICOs. Lo que hacen básicamente es que fusionan las dos tecnologías, la DLP, que ya estábamos viendo que es la que tiene mejor emisión de luz, y la LCD. ¿Qué pasa? En Colombia yo no conozco el primero que tenga un proyector LICO porque además son muy costosos. Sin embargo, ¿qué sucede? Son proyectores, los proyectores digamos que van desde los 800 o 700 lumens, estos proyectores chiquititos para la casa que promocionan en Instagram para que uno proyecte el techo y vea películas entre comillas porque no se ve nada, hasta proyectores de 45.000, 65.000, 75.000 lumens, que son los que se usan para bañar las fachadas. Estos proyectores de LICOs pueden llegar, si hasta mal no estoy, hasta donde yo tenía el conocimiento, son hasta 125.000 lumens, lo cual es supremamente potente. Adquirir un proyector de estos es irrisorio, o sea, son realmente muy costosos. Y yo, la verdad, no conozco el primero que lo tenga aquí en Colombia. Son muy buenos, pero pues no son fáciles de encontrar.
Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ahora vamos con los proyectores de LED. Estos proyectores de LED son los que vinieron en la generación posterior de los DLP. Son proyectores de diodos, funcionan con la misma tecnología con la que funcionan los televisores o las pantallas LED. Y es que básicamente tienen un emisor de luz que funciona con espejos que hace que salga la imagen. ¿Qué pasa? Son proyectores de luz fría, por ende no calientan. Todos los proyectores que hemos visto, una vez ustedes lo apagan, no lo pueden mover, porque funcionan con unas bombillas que tienen un gas por dentro. Si esos proyectores se mueven de una manera muy brusca, esa bombilla se revienta. Y muchas veces la bombilla puede ser más costosa que el proyector. Entonces, estos proyectores de LED permiten que ustedes apaguen y se van. Los costos suelen ser un poco altos, no tantos como los LICOS, pero son proyectores que, a pesar de que tú pagas un dinero extra, son proyectores que tienen una vida útil muy larga. No tienen bombillas, por lo tanto, la vida útil es mucho más larga. Como anécdota, yo tengo un proyector Epson de 2000 lumens que compré en el año 2007 y se sigue viendo exactamente igual, y es el proyector con el que yo ensayo en mi casa, con el que yo monto mis maquetas de mapping, con el que yo hago propuestas a clientes y funciona perfecto. Tiene una gran ventaja y son de los proyectores favoritos para ópera porque no tienen casi ruido. Entonces, también para sitios pequeños, bares, discotecas, son muy chéveres porque no tienen emisión de calor y no tienen ruido. Entonces, en cuanto el ingeniero de audio necesita hacer microfonería, tú no tienes una emisión de ruido importante que te esté alterando la sonoridad del espacio. Tienen un problema, y es que el LED como tal tiende a tener una iluminación fría. ¿Qué quiere decir eso? Que tiende hacia el azul y como a volver grisáceo todo. Entonces el trabajo de iluminación para acompañar una banda, si la proyección está atrás, tiene que ser tratando de neutralizar esos fríos, que ahorita lo vamos a ver cuando comencemos a hablar de color, que lo vamos a hablar ahorita. Y lo otro, a diferencia de los proyectores anteriores, es que al tener bombilla, tienen una fuente central, que quiere decir que muchas veces cuando el proyector comienza a poner potencia, tú comienzas a ver la imagen muy bien definida al medio y a los lados comienzas a verla no borrosa, pero sí un poco más opaca. Esta se ve planita y saturada. Son proyectores más pequeños, y si ustedes tienen un back-to-back, que es hacer un concierto detrás del otro, o tienen varios toques el mismo día, pues no se tienen que preocupar, sino simplemente aprenden y apagan y nos vamos. Y al ser de LED, pues tienen la ventaja de que como son una generación más reciente, ya tienen entrada HDMI. Incluso ya tienen entrada de NDI, que es otro tipo de cosas que vamos a hablar ahorita, que básicamente, para resumir, NDI es un protocolo de transferencia de información de video de iluminación a través de un cable de internet, un cable de Cat5, lo cual ayuda un montón por temas de distancias, temas eléctricos, temas bla, bla, bla. Pero digamos, estos proyectores de LED ya tienen incluido, en la mayoría de casos de proyectores de hace un año para acá, ya tienen incluido su puerto de NDI. Vamos a la siguiente diapositiva. Estos son los proyectores de láser. Son los que menos emisión de calor tienen. Son los que más intensidad de luz tienen. Al ser láser, tienen un menor consumo de energía, porque realmente lo que hacen es que el láser funciona con un prisma y tienen 3 diodos RGB, o en algunos RGBW, que quiere decir que incluyen blanco. Y es que estos 3 láseres emiten frecuencias y emiten como la imagen por canales separados, entran a un prisma y ese prisma sale a través del lente proyectando la imagen. Por ende, no tienen bombilla, entonces duran muchísimo tiempo. Tienen el mismo factor de prendido y apagado instantáneo, no se calientan tanto y tienen una mayor cantidad de colores porque la luz láser tiene una onda mucho más amplia. Que esos ya son temas de física que pues no me voy a poner a ahondar en ellos porque ahorita vamos a ver más cosas de matemáticas, entonces no quiero hablar de física todavía. Preguntas hasta el momento sobre proyectores.
Un proyector láser, tú puedes encontrar proyectores láser desde aproximadamente desde los 2 millones de pesos, 2 millones y medio de pesos. Pero tú por ese dinero te puedes meter en un proyector LED o DLP que es mucho más potente y que te va a funcionar mucho mejor si estás, digamos, en proceso de crear una marca o de comenzar a hacer pruebas de mapping. Sí, digamos que el láser es una cosa muy especializada que por ese costo te va a dar menos lúmenes. Entonces tú con ese dinero puedes comprarte un proyector de una tecnología anterior, pero mucho más potente. Buenas tardes. Realmente tú lo que manejas a través de MIDI no es el sistema de emisión, digámoslo, proyector, pantalla de LED o televisor. Tú lo que manejas a través de MIDI o de MX o SEMTI o Timecode es el software que usas para correr el show o el sistema de video o el media server, llamémoslo, el servidor de medios. Eh, Ese es el que tú controlas. Entonces, muchas personas, por ejemplo, controlan desde la Ableton Live un Resolum o un Modulate, que son softwares para video, que tú a través del Ableton Live con notas MIDI puedes controlar brillo, contraste, efectos, que aparezca el video, que se vuelva rojo, qué tal. Pero el proyector como tal es el emisor, es el software el que tú controlas como tal. Correcto, correcto, eso es. ¿Alguna otra pregunta sobre proyecciones? ¿No? ¿Listo? Bueno, muchachos, espero que los que estén aquí no hayan estudiado música o no sean músicos porque no les gusta la matemática, porque vamos a comenzar a hablar de matemáticas un poquito. Por eso está la calaverita. Siguiente diapositiva. Entonces, muchas veces cuando ustedes entran a hablar en proyección o en video, a ustedes les hablan del aspect ratio, o que por ejemplo la pantalla es 16:9 o 4:3 o 22 novenos o bueno, las medidas que sean. Entonces vamos a empezar por entender qué es el ratio, no el aspect ratio, vamos a entender primero qué es solo el ratio. Entonces, un ratio es básicamente la división entre dos cantidades, es una relación que hay entre las dos. Y en proyectores está el aspect ratio y el throw ratio. El aspect ratio es la división que hay entre el alto por el ancho, que es lo que ustedes también ven a veces en los televisores, o lo ven, por ejemplo, en el cine, o lo ven, por ejemplo, cuando ponen Netflix en el televisor que les dice subtítulos, no sé qué, idioma tal, y al lado les dice 16:9. Ese 16:9 es una relación de medida de alto por ancho, o ancho por alto. Ese es el aspect ratio. Y el throw ratio, que es cuando ustedes trabajan con proyección, es la división entre la distancia en la que está el proyector, realmente es el lente, no el proyector físico, sino la punta del lente, y el lugar a donde ustedes van a proyectar. Ese es el throw ratio. ¿Listo? Perfecto. Entonces, siguiente. Vamos a hablar de throw ratio y el factor de proyección. Entonces, es básicamente el resultado de dividir la distancia por el ancho de la pantalla. Ahí está la formulita, luego pues cuando les hagan llegar esta presentación pueden hacer sus ejercicios de hacer sus matemáticas por ahí, no quiero andar mucho, pero básicamente es esto que está en nuestra siguiente diapositiva. Si el parámetro o el valor es 1.95.1, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, como dice ahí, en este caso, se nos indica que si colectamos, si ponemos el proyector
a 1,95 m, el ancho va a ser de 1 metro. Aquí es donde se pone chévere la cosa, y es cuando ustedes dicen, listo, yo voy a ir a, no sé, a la sala que tiene la biblioteca Virgilio Barco, y tengo un proyector que es de throw ratio 240, 248. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo el proyector a 2,40 m, me va a abrir 8 metros. Entonces, ahí es donde ya ustedes entran en el rider, y si ustedes llevan su equipo, ustedes dicen, mi proyector tiene un throw ratio de tanto. Por ende, para que mi imagen se vea del tamaño que yo quiero, tengo que poner el proyector a X distancia. ¿Entendido hasta el momento? No, dale, tranquilo. ¿Algún tipo de qué, perdón? Uh-huh. Esa es una excelente pregunta. Y es que la velocidad de la luz es más rápida que la del sonido. Entonces, digamos que es inevitable que tú, cuando estés probando el audio, si tú estás probando el audio como intérprete o músico o cantante desde la tarima, entiendas que si te volteas a mirar a la pantalla y estás cerca, pues obviamente vas a tener un delay entre el audio y el video, por cómo es el flujo de información a nivel físico entre la velocidad de la luz y la velocidad del sonido. A medida que eso es exponencial, ¿qué quiere decir? Que a medida que tú te vas alejando, pues la distancia es mayor. Por ende, la distancia que recorre la luz es mayor, pero va a ser más rápida que la velocidad del sonido. Por ende, hay un momento donde el desfase va a ser mayor. Entonces, realmente el video no debería tener delay, sino que es el delay de audio el que tiene que comenzar a acoplarse con eso. Digamos que en escenarios pequeños no es un tema traumático. Sin embargo, cuando se trabaja, por ejemplo, en un estadio, que tú tienes esas grandes pantallas y tú estás por allá en el gallinero en la última fila, tú comienzas a percibir eso. Entonces ahí es donde ustedes como músicos entran a decir, necesito unas torres de delay con tantas cabinas que cubran X cantidad de rango de silletería en el audio, y esa torre de delay tiene que metérsele un empuje para que vaya sincronizado con el video. ¿Eso responde un poquito a tu pregunta? Bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Todo bien, sin pena, que yo sé que esta parte es súper compleja, pero es para que entiendan para dónde vamos después. ¿No? ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, aplicaciones matemáticas de esto. ¿Cómo calculo yo digamos, si yo quiero una pantalla de X cantidad de metros, cómo calculo a qué distancia tengo que estar? Entonces, ahí les dejo la formulita para que ustedes la metan dentro de sus peticiones cuando ustedes vayan a sus lugares y midan. Ustedes dicen, ah, pille, yo tengo una boca de escenario, digamos en este caso, de 3 metros, y quiero cubrirla toda con proyección. Entonces, si mi throw ratio de mi proyector que estábamos viendo antes es de 1,95, la distancia es igual al throw ratio por el ancho de la pantalla. Es decir, que la distancia es igual a 1,95, que es el throw ratio, por 3, que es el tamaño que quiero. Y esa operación te da 5,85. O sea que si yo estoy de 5,85 para atrás, estoy asegurando 3 metros de ancho. O sea, 3 metros de tamaño de pantalla. ¿Claro hasta ahí? ¿Listo? Entonces, yo lo que les recomiendo es que
Una vez terminemos esto y ustedes tengan la presentación, ustedes hagan el ejercicio. Muchos teatros tienen sus specs, como sus datos técnicos en las páginas de internet. Creo que el Jorge Eliezer Gaitán incluso todavía lo tiene. Hagan el ejercicio, métanse a la página del Jorge Eliezer Gaitán, miren cuánto mide la boca al escenario y hagan el cálculo. Yo quiero que en esa boca al escenario que tiene, no sé, 14 por lo que sea, quiero que mi pantalla mida 7 metros, por tanto, con un proyector de 1.95. ¿A qué distancia tengo que poner el proyector para que eso me abra lo que tiene que abrir? Y empiezan a hacer esos cálculos. Esto realmente es tarea del VJ, pero digamos que si ustedes ahorita no tienen a alguien capacitado, es bueno que lo entiendan para que cuando ustedes lleguen con producciones no tengan que acoplarse a lo que haya, sino que ustedes puedan entrar a proponer y a solucionar cosas, que ustedes tengan el conocimiento para decir, venga, pille, es que la pantalla se ve muy pequeña, si el aspect ratio es de tanto, ¿por qué no movemos el proyector 50 centímetros para atrás para que nos quede de tanto por tanto? ¿Bien hasta ahí? Ahora, otro ejemplo, siguiente diapositivo. Digamos que yo llego a un lugar y me dicen el proyector tiene que quedar en esta posición y va a estar a 4 metros. Y el tipo, el productor, el cliente, usted mismo dice, bueno, si yo tengo que poner el proyector a 4 metros, ¿qué tanto me va a abrir esa proyección? Para saber si sí me sirve tirar la proyección a esa pared o me sirve tirarla para la otra. Entonces, ahí está. ¿Cómo calculo el ancho si se proyecta a 4 metros? Entonces el ancho de la imagen es igual a la distancia a la que yo ponga el proyector dividido por el throw ratio. Es básicamente la operación contraria a la que hicimos ahorita. Entonces, si yo tengo el proyector a 4 metros y el proyector es de 1,95, pues el ancho de mi imagen va a ser de 4 metros. Señor. 14 por 22 metros. Listo. Bueno, no estaba tan errado. Entonces, ahí tienen el datico por si quieren hacer el ejercicio más tarde o mañana y soñar con su próxima presentación en la Jorge Eliezer Gaitán y decir, a mí me encantaría tener una proyección de lado a lado, quisiera tal cosa, entonces, ¿a cuánto tengo que poner las cosas? ¿Claros con esa matemática hasta el momento? Pregunten sin miedo, todo bien, para eso estamos acá. Claro, de una, no hay problema. Igual yo ahorita hago una consultica aquí por interno y ya les vemos cómo les hacemos llegar esto. Y es raro que me digan, profe. Pero bueno. Entonces, vamos a volver un poquito al tema de los lumens en la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. No, la siguiente. Esa. Entonces, ahora, entendiendo todo lo que vimos ahorita de distancia, de tamaños y de escalas, hay que hablar de los lumens. Los lumens es la unidad que se usa para medir la potencia lumínica que permite el ojo proyectada sobre un objeto. ¿Qué pasa con los lumens y los proyectores? A mayor distancia, mayor pérdida, porque la luz es difusa. ¿Qué quiere decir? Que a medida que el proyector abre, pues la potencia lumínica que está pegando es menor. Entonces, es importante que ustedes en la hoja de specs del proyector lean el aspect ratio y cuál es la distancia recomendada. De esa manera ustedes pueden saber que si un proyector de 2500
lumens en la casa a 2 metros se ve impecable, pues no lo van a poder poner en el Jorge Eliezer Gaitán porque se va a ver como un fantasmita desmayado ahí triste. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. De esto no voy a mandar mucho más porque realmente ya quiero comenzar a hablar un poquito en la última media hora que nos queda sobre diseño de contenidos. Pero digamos que hasta aquí vamos a hablar de esa parte técnica, matemática y de cables básica de la charla. Preguntas sobre técnica hasta el momento, para no tener que volvernos más tarde a hablar de cableados, lumens, LEDs y demás. ¿No? ¿Nada? Listo. Perfecto. Entonces, diseño e imagen de contenidos. Vamos ahora sí a la introducción a nuestro plato fuerte de artes visuales. El diseño de contenidos tiene que tener un equilibrio. Nosotros estamos viviendo una época donde todo entra por los ojos. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, no, devuélvete la anterior. TikTok, todo entra por los ojos. Tinder, pues ya ustedes lo conocen. Todo entra por los ojos. Entonces, digamos que a diferencia de lo que estaba pasando en los años 90, incluso al principio del siglo XXI, en el año 2000, tenemos una cantidad de recursos para repartir información, que es este. ¿Qué sucede? En el momento que se está creando los contenidos, nosotros tenemos que ser muy claros de lo que es el uso de la imagen, entendiendo que aunque lo que nosotros hacemos es arte, es un negocio. Y aquí nos vamos a poner serios en el tema. Es muy bonito cantar, es muy bonito tocar música, es muy bonito pintar, es muy bonito proyectar videos sobre conciertos, pero esto es un negocio. Y la manera en que el negocio se vuelve tangencial, por decirlo así, es que la difusión de tu negocio sea efectiva. Yo por lo menos con Maluma y con Arjona y con Carlos Vives empecé a aplicar un ejercicio súper claro, y es que en el momento que yo creaba los contenidos, yo hacía los contenidos pensando en que fueran una postal, que sea que alguien tome la foto en su concierto de, no sé, lo que sea, Martina la Peligrosa, y que tengan una gran foto de la chica parada con una muy buena iluminación, con unos contenidos muy bonitos, que funcionen con la puesta en escena, que obviamente en el show en vivo sean supremamente contundentes, pero que visualmente en la foto se vea impecable. ¿Cuál es el fin de eso? De que esa postal, cuando la pongan en internet y la pongan en Instagram y la repartan por ahí, o ustedes la pongan en su reel, sea impecable. Entonces, entendiendo que todo entra por los ojos, viene la parte más importante de eso, y es la parte de manejo de logos, símbolos e identificadores de la banda. Ahora sí nos vamos a la siguiente diapositiva. Como ejemplos podemos tener miles. Podemos tener a Slipknot, podemos tener a Radiohead, podemos tener a Maluma, podemos tener a J Balvin, podemos tener a Cypress Hill, podemos tener a todos los que quieran de todos los géneros que se les ocurren. ¿Yo por qué escojo a Madonna y a Metallica para darles el ejemplo? Porque son escenarios supremamente complejos donde ellos usan sus logos incluso en pantallas que están partidas por la mitad. Nosotros no vamos a entrar a ahondar en ese problema porque eso es ya un nivel más avanzado, pero vamos a entender cómo se utiliza el logo y hasta dónde podemos llegar. El logo para una banda es la pieza que te va a dar a ti recordación cuando no estás escuchando la banda. Ustedes ven Metallica y ustedes nunca van a pensar que Metallica es una banda de hip hop, ¿no? Pues porque ya tienen el logo metido en la cabeza. Pero eso fue un ejercicio de estar bombardeando el logo una y otra y otra y otra vez. Y si ustedes, por ejemplo, miran presentaciones de bandas como Green Day, ellos ni siquiera a veces usan pantalla, sino que usan un gran telón atrás, una tela,
con el logo de la banda ahí, porque ellos lo que interesan es que a la gente se les grabe el logo o el nombre del último disco en el cerebro y les quede ahí metido. Para que cuando ustedes vean en una tienda una camiseta con una manito, con una granada, ustedes digan, eso es Green Day. Entonces, el trabajo de identificación de la banda tiene que ser fuerte. Y hay toda una manera de hacerlo. Branding, camisetas, stickers, bla, bla, bla. Pero a nosotros lo que nos interesa es el poder de las imágenes contundentes en vivo, en concierto, ahora en conciertos virtuales. ¿Estamos de acuerdo en lo que estoy diciendo o estoy diciendo alguna bobada? Bien, listo. Entonces vamos ahora con mi ejemplo favorito y es el Death Magnetic Tour de Metallica y cómo aplicaban el logo. Viendo el ejemplo anterior del logo de Metallica, no vemos mayor diferencia. Sin embargo, es algo que es lo que yo llamo la postal. Y ese es el ejercicio al que vamos a apuntarle a llegar. A mí me encantaría con ustedes hacer toda la creación de un contenido y video y ballenitas volando y bla, bla, bla. Pero el tiempo desafortunadamente no nos da. Sin embargo, vamos a hacer un ejercicio supremamente importante y es crear ese primer gran contenido que ustedes tienen que tener cuando ustedes se suban y digan, hey, buenas noches, nosotros somos Bomba Estéreo, y que salga este logo atrás de la manera más contundente posible y que la gente se lo grabe en el cerebro. ¿Qué hay que lograr? ¿Qué hay que llegar? ¿A qué hay que llegar realmente para lograr a ese logo? Digamos que el ejercicio del logo se los dejo a ustedes, esa es la tarea de ustedes, ya sean solistas, grupo, dúo, banda de música clásica, teatro, ópera, lo que sea. El logo es una cosa personal de la banda, que se pueden asesorar de un diseñador gráfico, lo pueden hacer ustedes mismos si tienen el talento, o si lo quieren hacer porque les nace hacerlo, háganlo. Les pido que hagan el ejercicio porque lo vamos a necesitar para la próxima sesión. ¿Qué es lo importante del logo? El logo tiene que tener unidad. ¿A qué me refiero? No es buena idea que ustedes estén cambiando el logo en cada show, porque entonces la gente va a decir, venga, es que Odio a Botero no era el que tenía las letras gorditas, pero es que ahora Odio a Botero tiene un logo que son palitos, entonces comienzan a enredarse. Entonces el logo tiene que ser uno solo. Acuérdense de Metallica. El logo de Metallica es el logo de Metallica. Que lo achatan, que lo alargan un poquito, pero es el logo. Y la gente donde vea Metallica sabe que es Metallica. Entonces eso es lo primero, unidad. Lo segundo, colores. El uso de los colores no puede ser muy amplio. Tú no puedes tener logos rojo, verde, azul, amarillo, morado, porque también genera problemas de recordación. Entonces, y eso es un ejercicio de mercadeo. Yo, digamos que antes de trabajar en video, trabajé un tiempo en publicidad y tuve la fortuna de aprender eso de allá. Y es que el logo máximo tiene que tener 3 versiones. Un logo versión full, que puede ser con los colores que ustedes tengan, ojalá no más de 2, que por ejemplo en el caso de Metallica es la versión metalizada, ese es el logo oficial. Después tienen una versión en negativo, que es la versión negro-blanco, que es la que estamos viendo, y luego tienen una versión en positivo, que es la versión blanco-negro, que fue la que vimos cuando empezamos a hablar sobre logos. ¿Qué asegura eso? Que la gente no se va a confundir cuando vea logos en otros colores. Que si ustedes ven Metallica en rosado, ustedes van a decir, aquí hay algo raro. Entonces la recordación de marca es una cosa que es supremamente contundente. ¿Listo? Para hablar de colores, bueno, preguntas hasta aquí sobre el uso del logo. ¿No? Bien. Luego vamos a comenzar a hablar de cómo darle movimiento y de cómo hacer este tipo de cosas, pero eso, digamos, ya es una parte más compleja que empezaremos a hablarla en la próxima sesión cuando hablemos de diseño puntual de contenidos. Vamos a hablar de colores. ¿Alguien aquí tiene experiencia sobre colores o diseño? O sea, si les hablo de colores complementarios, ¿alguien tiene algo de experiencia? En medios impresos. Perfecto. Digamos que la base, vamos a la siguiente diapositiva, la base es la misma. Tú tienes colores primarios, tienes colores complementarios
tienes lo que nosotros llamamos gama, saturaciones, y también tienes, vamos a hablar, digamos, de lo que son los tipos de colores, que fue lo que hablamos ahorita, de CMYK y RGB. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Entonces, esto se llama círculo cromático. Básicamente el círculo cromático son todos los rangos de color que el ojo humano puede percibir. Sabemos que existen otros porque la ciencia y la física nos lo han enseñado, y también las luces de los detectives en CSI nos lo han enseñado, sobre el ultravioleta y demás, pero digamos que esta base es la que nosotros nos va a ayudar a complementar lo que estamos haciendo nosotros del uso de los logos. Ningún color está prohibido en el uso de un logo. Ustedes pueden usar el logo que quieran, pero hay reglas para usar esos logos. Digamos que la manera más efectiva de usar los colores es usar los complementarios, que aquí están en el mapa. Si ustedes ven aquí, ustedes tienen un mapa de complementarios donde les está diciendo que son opuestos, es decir, de verde a rojo, de azules y fríos a naranjas, y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Los colores se dividen en dos. Entonces, la identidad de la banda muchas veces se basa en los temas de sus canciones o en la parte rítmica o musical de cómo desarrollan su música. Los colores están basados en algo similar, que es la temperatura del color. ¿Qué quiere decir la temperatura del color? Que son fríos o son cálidos. Los colores fríos son los que tienen una amplitud de onda más cerrada, por decirlo así. Y es azul, verdes, gamas de púrpura, cians, y bueno, esos son los colores fríos. Mientras que los colores cálidos tienden a ser el amarillo, el naranja, el rojo, llegando hasta el rosa antes de pasar al violeta. Entonces, muchas veces cuando tú estás desarrollando un concepto, por ejemplo, de una canción, vamos a irnos a nuestro ejemplo menos favorito, Ricardo Arjona. Ricardo Arjona tiene una canción supremamente triste, súper introvertida, donde él quiere generar un momento de introspección, donde realmente quiere que se sienta la persona como con ese sentimiento de tristeza que él quería emular con la canción. Pues puede que un rojo y imágenes de fuego atrás no funcionen. Entonces ahí es donde yo entro a trabajar con colores fríos, con azules, con cyans, con violetas. Voy a mostrarles un frame de una de esas escenas del show, que es esta. ¿Puedes compartir mi pantalla, por favor? No sé por qué no la están viendo. No, espérate a ver. Ahora sí. Volvemos al mismo tour. Y entramos aquí. No, perdón. Aquí. ¿Sí? Si yo veo ojo, esto no está escrito en piedra, ¿no? Cada uno puede hacer realmente de su show como lo prefiera hacer. Nosotros digamos que en Maluma trabajamos canciones supremamente, pues digamos que transmiten una sensación de dolorosa y de introspección, pero lo manejamos en colores vivos. Pero es cómo usamos el contenido y las tomas de la cámara. Sin embargo, digamos que el ejemplo de Arjona me sirve para hablar de lo que es teatralidad y dramatismo basado en lo que van a ver en las otras conferencias, y es el uso del color como un recurso de generar sensaciones. Entonces, a esto me refiero con esas escenas tristes. Dato para que lo tengan claro y que no queden como con cara de no entiendo nada cuando hablen con un iluminador. Muchas veces cuando ustedes le hablan a un iluminador de un ambiente frío, ellos les van a decir, un ambiente en Congo. Congo quiere decir que es azul. ¿Listo? Hasta ahí estamos, ¿cierto? Mientras que si yo me voy, por ejemplo, a una escena como
no es otro show diferente. Ah, si yo me voy a una escena como esta, pues obviamente yo aquí no estoy en una escena de rock and roll donde está todo sonando supremamente duro y tal, sino es una escena acústica, es una escena tranquila, es una escena, de nuevo, esto no está escrito en piedra, cada uno lo hace como quiera. Pero si yo veo una escena como esta, pues ya habla más de fiesta, ya habla más de... Y es como ustedes a través de esas sensaciones acercan al público a lo que quiere decir el artista, el músico en escena. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas hasta el momento. Nada. Me preocupa que no me pregunten. Bueno. Ah, ok, listo. Voy a volverme a este señor. Todo bien, fresco. Sí, para un proyecto como... Ujú. Esa es una muy buena pregunta. Digamos que en géneros como el punk eh, y ciertas escenas, por ejemplo, del ska, incluso el hardcore, hay mucha tendencia al uso del rojo y el negro. Sin embargo, el punk en particular tiene una gran fortaleza y es la historia gráfica que tiene. Estamos hablando que el punk tiene una historia basada en la emisión de mensajes eh, a través de muchos recursos que no solo han sido la música, sino ha sido el fútbol, ha sido el cine, ha sido la fotografía, ha sido los fanzines. Entonces, los fanzines, aunque muchas veces el recurso se usa en blanco y negro, al ser, pues para los que no saben, el inicio de los fanzines fue con el collage. Tú al usar collage puedes usar cualquier cantidad de colores, ¿sí me entiendes? Lo importante es que esa identidad gráfica sea clara de que es tu recurso y que no va a ser similar a otro, ¿sí me entiendes? Y es algo que no solamente se usa dentro del punk, sino se usa dentro del pop. Quiero mostrarles algo, a ver si yo lo tengo por aquí cerquita sin dar tanta vuelta. Ah, denme un segundito. Ok, aquí está. ¿Puedes compartir mi pantalla, por favor? Campus Party. Ok. Ok. Este contenido fue creado basado en precisamente en los fanzines punk. Y era, me imagino que todos supieron lo que pasó con esta canción, pues con las canciones de Maluma como Cuatro Babies y no sé qué, que siempre le tiran a que el man es un misógino y que el man solo piensa en que es machista y bla, bla, bla.
Fue curioso que cuando salió esta canción, Mala Mía, de nuevo pasó lo mismo y muchas chicas comenzaron a apropiarse la canción desde el lado del aspecto femenino del problema de que ellas también la embarran y pues todo bien, voy adelante. Un artista que se llama Becky G me llama a mí para diseñar el contenido de esta canción, que fue un remix que ella hizo de esta canción con Maluma, donde ella quería generar un aspecto contestatario a la canción. Y es cantar esa canción de Mala Mía, o sea, como de la embarré, pero pues es mi problema, no me importa. Y lo que decidimos hacer fue sacar del contexto de la música pop urbana, del reggaetón, ese look de que todo es fiesta y que todos son palmeras y que todos son tal, y es una canción con una apuesta donde ella está haciendo una apuesta realmente feminista sobre el tema, de que ellas también se fiestas, de que ellas también pueden elegir al man que quieran o a la chica que quieran y no pasa nada, están en todo su derecho. Entonces el look que se le decidió dar fue ese look de fanzine punk. Vamos a ver si tengo una versión más en detalle. Sí. Y esto fue lo que se hizo. Entonces, tiene ese lenguaje de los, perdón, voy a buscar un frame más claro. Tiene ese lenguaje del fanzine punk, del rojo negro, pero tiene color piel, está trabajado con recortes, está trabajado con animación. Nosotros usamos muchos GIFs animados para construir el escenario y se generó ese look eh, de fanzine, de revista hecha de recortes como la usaban los punks en los 70s para generar ese look de lo que queríamos. ¿Eso responde tu pregunta? Muchas gracias. ¿Todo bien? Sí. Pues es que eso realmente depende de la experiencia de la persona que lo esté desarrollando, depende de las horas de trabajo que requieran y depende del desarrollo de la pieza. Eh, digamos que ahora hay una gran tendencia y es que muchas bandas de afuera, grandes, realmente grandes, están fijándose en diseñadores de show que trabajamos aquí en Colombia, porque la mano de obra es muy barata y al pagar, por ejemplo, en dólares o euros, pues para nosotros es una muy buena ganancia aunque estemos cobrando menos que lo que cobran en Estados Unidos o en Europa. Digamos que un costo promedio en Estados Unidos de desarrollar una canción puede variar entre los 7.000 y los 15.000 dólares por canción. A nivel show grande, contundente, de muchas pantallas, tipo Viña del Mar o, no sé, Metallica, cosas así, Katy Perry. Aquí varía. Y realmente varía también dependiendo de la originalidad del trabajo, porque mucha gente usa plantillas de internet, que ojo, no es un pecado, es un recurso, sobre todo cuando la gente está empezando, que usen este tipo de plantillas de Video Hive o de Shutterstock o de Envato o de donde sea para acomodar sus loguitos y mientras comienzan a tener un recurso como un income mejor en sus presentaciones para invertirle al desarrollo de una imagen ya a un nivel más profesional. Eh, yo que les recomiendo como alguien que empezó en el medio desde cero, si tienen bandas emergentes, alíense con personas que estén estudiando diseño y que les interese trabajar en el medio para que crezcan juntos. Y así, pues el crecimiento va a ser equivalente para los dos. Eh, ¿Hasta ahí bien con eso? Listo. Eh, bueno, ya hasta aquí terminamos con esta primera sesión de introducción. Eh, en la próxima sesión vamos a hablar sobre SEMTI y sincronización de video y es básicamente entender
que es el VJ operando ahí como si fuera un DJ tocando música pero con video, versus el tema de tener un show preparado de arriba a abajo y que eso se sincronice por un cablecito y todo vaya en automático tal cual se ensayó. Ese es el primer tema. El segundo tema vamos a hablar sobre mood board y show design, que básicamente es cómo yo me imagino mi show y hago un diseño de una escaleta o un guión gráfico para entregárselo a la persona que va a diseñar el show. Vamos a hacer una introducción a Resolume, al uso de uno de los softwares más populares y más sencillos de usar a nivel mundial, que les cuento, lo usa Aerosmith, lo usamos nosotros en Viña del Mar, nosotros digamos que con Maluma lo usamos en show paralelo porque el show principal lo rodamos con otro sistema, pero usamos Resolume durante los anteriores 5 años. Vamos a ver ese software y dentro del software vamos a ver manejo de texturas de video y cómo implementar su logo en la herramienta. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Entonces vamos a hacer una sesión larguita de preguntas. Por favor, pregunten, no se queden con las dudas, que la idea es que la próxima vez hagamos un repaso muy rápido y entremos de una, porque la próxima sesión hay mucho tema para ver. ¿Listo? Entonces, preguntas, chicos, de lo que quieran. Dios mío, qué tímidos. Espero que no sean así en el micrófono. Ok, digamos que lo ideal es que el logo se trabaje en vectores y no en píxeles. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha trabajado en Illustrator. Si no tienen el conocimiento para hacerlo en Illustrator, no importa, pueden hacerlo en el software que quieran. ¿Qué es lo importante? Que ojalá sea lo más grande posible. Esto que les voy a decir es clave. En impresos se trabaja a una resolución de 150 a 300 dpi. El dpi no son los píxeles, eso es resolución, que es definition per pixel, no sé qué cosa. Entonces es como la cantidad de información que van a meter dentro de un área de píxeles. Nosotros en video no trabajamos tan alto, porque nosotros las áreas, aunque sea 1920 por 1080 el HD, puede ser un HD así de grande, como puede ser un HD así de grande, pero son la misma cantidad de píxeles. Entonces nosotros trabajamos a 72 dpi. ¿Listo? Eso es clave. Tamaño para trabajar el logo, ojalá, si lo van a trabajar en píxeles, en 4K. ¿Qué quiere decir esto? 3840 píxeles por 2160. Ahorita les voy a escribir, se los voy a escribir de una vez aquí en el chat del... ...3840 por 2160 píxeles. ¿Qué asegura esto? Pues si no pueden trabajar en vectores, que si lo trabajamos en píxeles a estos tamaños, no es tan recurrente tener pantallas de LED o proyecciones de 4K. ¿Qué quiere decir? Que si yo reduzco el logo, no se me va a totear el píxel. Pero si yo tengo el logo hecho como si fuera un GIF animado y lo agrando, se va a ver como Mario Bros en los 70. ¿Listo? Hasta ahí, claro. ¿Otra pregunta? Eso depende. Realmente lo ideal sería tenerlo en PNG con transparencia para poderle poner cosas atrás en el software que vamos a ver. Voy a mostrarles algo por aquí. Esto, por ejemplo, es una grabación de una aplicación en Resolume. Esto es una grabación real donde estaban, por ejemplo, el mariachi estaba en una capa con una transparencia, las flores de atrás estaban en otra capa con otra transparencia, y así me permitía a mí, pues, animar el movimiento de las diferentes cosas de la pieza. ¿Listo? Pero vamos a iniciar por el logo y yo voy a tratar de hacerles llegar un banco de 2 o 3 texturas para que ustedes las tengan ya allá y con eso pues podamos hacer nuestra próxima sesión.
¿Más preguntas? Ya mismo se los comparto. Carlos, si quieres ya puedes detener la pantalla. Y déjame ver aquí donde tengo yo una ventana disponible de las 1000 ventanas que tengo acá. Bueno, de archivos y eso vamos a hablar en la próxima sesión. Por ahora lo que vamos a necesitar para los que quieran estar con nosotros es un logo en PNG, ojalá con transparencia. Ya les voy a ahorita tirar un linkcito también de YouTube de una guía muy sencilla. Igual parte de la clase de la próxima es cómo preparar el logo para que sea transparente en Photoshop. Ay, perdón, ¿si ese está el link? No, perdón, ese no era el link. Olviden ese link que les mandé. Ese es el link de la página principal. El link de descarga es este. El software lo pueden bajar gratis. Está en una versión demo. Van a tener una marca de agua y una voz ahí de un robot diciéndoles Resolum ahí. Pero pueden practicarlo, pueden conectar al televisor si quieren. Hay dos versiones de descarga, está el Arena y el Avenue. Descarguen el primero que está más arriba, el Arena. Se usan computadores muy robustos, pero no necesitan un computador muy robusto para correrlo, ni te pueden tener un computador estándar, tranquilito. Está para PC y para Mac. Y funciona muy bien. Si quieres comparte mi pantalla un segundito de nuevo, Carlos, y yo les muestro cómo es en la página de internet el tema para que entiendan cuál es el que tienen que descargar. Tienen que descargar este que está aquí, que es el que estoy resaltando. Básicamente este es lo mismo, pero es una versión más básica, pero prefiero enseñarles la versión más completa de una vez, porque realmente solamente tiene un botón de diferencia. Entonces vamos a descargar el que se llama Arena. ¿Listo? Ay, que yo no sé por qué me puse a descargar lo que menso. Listo. Entonces simplemente descargan. Si les pide que se registren, simplemente se registran con un mail. No tienen que registrar tarjeta de crédito ni nada. Descargan el software y ya está. Vamos a usarlo en versión demo. Yo no soy amigo de la piratería. El software tiene un costo, obviamente, ya a futuro cuando lo quieran comprar. Pero pues si logran conseguirlo por ahí, nadie ha dicho nada, en versiones completas, pues pueden usarlo. No lo recomiendo porque suele fallar cuando lo usan en shows en vivo, pero para una versión demo, para que entiendan cómo funciona, está perfecto. ¿Listo? De nuevo, este no es el único software, existen 1000 más, pero este es el más popular y realmente es el más fácil de usar, adicional que es el que también se puede vincular con softwares y con máquinas que usan los músicos directamente. ¿Listo? Entonces ya saben que la próxima el recurso va a ser el logo y el software. Es lo único que necesitamos. Más preguntas. Sí, no te va a poner problema. Debe ser que bajaste una versión SDK y no bajaste la versión completa. Mira, cuando tú entras, digamos que si tú te inscribes en la página y entras acá por, creo que es en Shop, aquí en Download, aquí abajo te dice como que si no encuentras lo que estás buscando. Entonces tú aquí te vas a Arena Downloads, que es el que tienes en el costado izquierdo, abres la ventana y aquí te están todas las versiones que existen. La 7, la 6, la 5, la 4, tal. Entonces simplemente lo que puedes hacer es descargar la versión 7 o la versión 6. Podemos trabajar con cualquiera de las dos. Para los que tienen computadores no tan actuales, descarguen la versión 6 si quieren, ya sea Mac o PC,
y pueden descargar la versión que dice 1 giga, que es la versión que ya viene con unos clipsitos de video como con los que pueden jugar, y otra que dice no footage. Este no footage quiere decir que viene pelado, no viene ni un videíto, viene el software con sus efectitos y ya. ¿Listo? Entonces ya ahí depende del computador que tengan. Si tienen alguna duda de los aspectos de su computador, pueden mirar en el forum, o igual, si no lo pueden instalar definitivamente, mañana, en la próxima sesión, antes de empezar, yo hago, bueno, quienes tienen el software y quién no, vamos a tratar de revisar. Los que no lo puedan instalar, pues haremos alguna cosa para que puedan tener las grabaciones de pantalla o alguna cosa para que puedan tener los entrenamientos más a la mano cuando logren instalarlos, pero maneras hay, gracias al maravilloso mundo del Internet. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ¿más preguntas? ¿Todo bien? Pregunta. Con arena. Sí, sí. No, yo trabajo con uno que, bueno, el tour de Maluma corre con un software que se llama Avolites, de una compañía de luces que se llama Avolites, perdón, y se llama AI. Ese software realmente es un media server y ese pues está diseñado para que corra en una máquina mucho más robusta, que maneja contenidos mucho más grandes, y requiere como una máquina mucho más potente. Digamos que yo prefiero enseñarles este porque esta es la base para llegar luego a pasar a softwares más complejos, como puede ser el Avolites, como puede ser el Pandora's Box, como puede ser el, eh, el D3, softwares que incluso tienen ya para diseñar el escenario en 3D ahí metido antes de operar. Pero la base fue esto. Dato curioso, yo empecé con este software en el año 2001, con Resolum 1.3, si no estoy mal. Y luego de esto fui beta tester de la marca por casi 8 años. Entonces muchas de las cosas que ustedes van a ver implementadas en el software fueron revisadas por mí y se crearon con un colectivo de VJs alrededor del mundo que estábamos ahí como probando y decir, venga, sería chévere que esto tuviera tal cosa, sería chévere. Entonces es muy chévere porque este software fue creado pues por una marca, pero realmente los cerebros que estuvieron detrás de esto es gente que realmente opera los shows y no fue hecho por un negocio, sino está hecho para que la gente haga que su show se vea como tiene que verse. Eh, ¿Preguntas, dudas, sugerencias? No, no, porque simplemente lo que vamos a hacer es jugar con ese video que tú ya tienes para revisar, por ejemplo, cosas de efectos y cosas de captura de imagen, cómo se usa el recurso de la cámara con eso. Entonces realmente funcionaría. Yo preferiría que tuvieran el logo independiente, porque teniendo el logo independiente puedo explicarles otras cosas, y es que, por ejemplo, muchos de los softwares de video funcionan como funciona Photoshop. Para los que conocen Photoshop o lo conocen softwares de edición de video, funcionan por capas, por layers. Entonces, al yo tener el logo, yo puedo comenzar a jugar con esos layers para comenzar a meter cosas atrás o adelante del logo y jugar con intensidades y potencias. Por eso me gustaría que si pueden tener el logo por aparte en transparencia, sería maravilloso. Si no lo pueden tener, todo bien, igual podemos jugar con los videos. ¿Alguna otra pregunta para terminar? No. Listo, entonces ya cerremos compartir la pantalla. Y pues nada, chicos, muchísimas gracias por estar este par de horas acá, en esta charla ñoña sobre píxeles, cables y colores y demás. Gracias por estar en Gala la Banda. Sigan con todos los otros expertos, con todos los demás profesionales. Colombia tiene un potencial increíble de técnicos y de
tecnologías en desarrollo para el mundo del entretenimiento. Es cada vez más gratificante estar viajando en el exterior y encontrarse con técnicos colombianos en Dubái, en Rumania, en Estados Unidos, en Chile. Entonces, ahora ustedes desde el lado de la tarima entiendan que la parte del entretenimiento está fundamentada en los conocimientos técnicos de estas personas que estamos vestidos de negro detrás de ustedes. Hagan valer a su equipo técnico, entiéndanlos, sopórtenlos porque no somos fáciles de llevar, porque trasnochamos mucho. Entonces, nada, métanse la ficha, entiendan la cabeza que la puesta en escena es más allá de estar ahí, sino darle todo el paquete completo al público, que el show es uno solo. El show no es la música, el video, las luces, sino es todo uno solo funcionando como un engranaje, como una piedra que le pega en la cabeza a la gente para que queden en shock y digan, ahora soy fan y quiero volver a este show y me voy a llevar a todos mis amigos conmigo. Y la única manera de que eso funcione es que funcione como un solo organismo. El entretenimiento es como una entidad, es como un 100 pies, que tienen, con que falle uno, el show comienza a fallar y ya la gente empieza, oh, no se vio tan bien, sonó raro, tal. Y muchas veces la culpa no las tienen ustedes, sino la tiene el técnico. Y yo peco por astuto de decírselo, pero ustedes estando desde la tarima o estando desde la oficina de management entendiendo eso, pueden ayudar a que los técnicos tengan mejores recursos y mejores tiempos para que su puesta en escena se desarrolle de la manera correcta. ¿Listo? Entonces, muchas gracias de nuevo por participar. Descansen. Por favor, Carlos o Guille, si pueden tirarles a través del Zoom la presentación de PowerPoint, estaría increíble. O si están de acuerdo, lo hago yo mismo desde aquí. Prefiero pedir permiso. Listo, perfecto. Y nada, pues muchachos, metan la ficha. Todo entra por los ojos en este momento. ¿Listo? Gracias por todo, nos vemos en la próxima y espero les guste. Listo. Nos vemos.